Señor, manifiesta tu poder, haz que vuelva a renacer en mi corazón. Tú que hiciste los cielos y la tierra, le diste paz y gozo a mi corazón. Señor, dame más sabiduría para que yo cada día pueda así con alegría alabarte a ti, Señor. Señor, bendito sea tu nombre sea bendito y glorificado por la eternidad. Gloria sea al Salvador por su amor. Manifiesta tu poder santificado para que yo postrado adore ante tus pies. Señor, dame más sabiduría para que yo cada día pueda así con alegría alabarte a ti, Señor. Amén, 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 Señor Dios mío, en esta noche, Padre, te damos la gloria, Señor, te damos la alabanza en esta hora, Padre mío, venimos delante de ti, glorificando y exaltando tu nombre, Padre, porque Señor, tú eres, Señor Dios mío, el que permite, Señor Dios mío, que podamos, Dios mío, abrir nuestros corazones a ti, aún interceder, todo, Padre Santo, viene de ti, Padre. Tú eres, Señor, el que llena nuestras bocas, tú eres el que habla por medio de tu Espíritu. Oh, Señor, gracias te damos en esta noche, Padre. Glorificamos, exaltamos tu precioso nombre, Padre Santo. Damos esta gloria a tu nombre, Señor, el reconocimiento, Señor. En esta noche, Padre, venimos como ese pueblo anhelante de ti, Señor, deseante, Señor, de tu palabra. Oh Padre, anhelamos que tú estás hablando a nuestros corazones, Señor. Gracias por esa obra hermosa que tú estás haciendo, Señor. Gracias, Señor, porque tú hablas, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos permites orar, interceder por otros, Señor, que necesitan, Padre. Gracias, bendito Dios, porque tú conoces, Señor, todas las cosas, Padre. Tú sabes, Señor Dios mío, que cada nación de la tierra te necesita, Señor. Que hay un pueblo que te necesita, Padre. Hay una iglesia que te anhela, Señor. Venimos delante de ti, entregando este tiempo de palabra delante de tu presencia, Señor Dios mío. Impártete en medio de mis hermanos, Señor, de mis hermanas, de sus familias aquí representadas, Señor, aún, Dios mío, los que están conectados, Señor, así como los que aún no pudieron conectarse, Señor Dios mío. Pero Padre, que esta palabra, Padre mío, que tú das a tu pueblo, llegue, Señor Dios mío, y no vuelva vacía, Señor Dios mío, sino que haga, Señor, lo que tenga que hacer en el nombre de Jesús, Señor.
Glorificamos y exaltamos tu nombre en este momento, Padre. Entregamos este tiempo hermoso a ti. Bendice a cada hermano, Señor Dios mío. Habla a nuestros corazones, Señor. Impártete, Señor Dios mío. Cada uno de nosotros te necesitamos, Señor. Necesitamos esa presencia tuya. Necesitamos tus palabras que son vidas, Señor. Gracias porque nos sigues hablando. Gracias, Señor. Gracias. Gracias porque te impartes, Señor, porque estás estableciendo tu reino, Señor, en medio de nosotros, en medio de la tierra. Estás levantando un pueblo de reino, Señor, un pueblo que te conozca, un pueblo que anhele, Señor Dios mío, lo tuyo, que anhele, Señor Dios mío, Señor, ir a ti, correr a ti voluntariamente en amor, Señor, en amor, así como tú te entregaste, nuestro amado Jesús. Así queremos nosotros como tu pueblo, tu iglesia. Oh Padre mío, entregarnos, Señor, anhelantes de lo tuyo, de esa voluntad tuya, de ese propósito tuyo, lo que tú has establecido para nosotros como pueblo. Eso queremos, Señor, lo que has establecido para esta generación que te necesita, Señor. Es lo que pedimos, Señor, para que lo tuyo, Señor Dios mío, sea establecido en medio de la iglesia, de lo que tú estás levantando de esta generación tan necesitada de ti, Señor. Tu palabra venga a los corazones, Señor. En el nombre de Jesús, prepara, Señor Dios mío, aquella tierra, Señor Dios mío, para que lo que sea sembrado y ha sido sembrado, de fruto ciento por uno en el nombre de Jesús, Señor. Glorificamos y exaltamos tu nombre. Habla tú, Espíritu Santo. Guíanos, Espíritu Santo. Llévate todo lo que es humano, todo lo que no es tuyo, Señor. Solo somos instrumentos, Señor. Impártete en tus vasijas, Señor. Impártete, Señor. Háblanos al corazón, Padre mío, porque necesitamos tu palabra, porque es nuestro alimento, Señor. Es alimento, es medicina. Tu palabra, Dios mío, nos instruye, nos guía. Tu palabra consuela, tu palabra fortalece, tu palabra levanta, Señor, es tu palabra. Palabra, Padre mío, Señor, gracias, gracias, bendito Dios. Mis amados hermanos, bendecimos al Señor en esta noche. Vamos a tu palabra preciosa en Efesios del 1 al 15 al 23. Vamos hoy a escudriñar las escrituras en el nombre de Jesús. Dice su palabra ahí en Efesios 1:15. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. El 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. El 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supreminente grandeza de su poder para con nosotros los que le creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Gloria a Dios por su palabra. Glorificamos y santificamos el nombre del Señor. Esta oración es una fuente de poder, de sabiduría, de inteligencia, de revelación, de conocimiento de la voluntad de Dios. Pablo era un hombre de cruz. Pablo era un hombre que amaba profundamente la iglesia, que amaba el cuerpo de Cristo. Pablo lloró al despedirse de los creyentes de Éfeso. Era muy fiel a la palabra de Dios, era este hombre, este varón de Dios. La oración de Pablo fue reconocida. La obra del Espíritu Santo en la iglesia
y pedía que para que fuese terminada esa obra en cada uno de nosotros. Aún oraba por los de ese tiempo y oraba también por nosotros. Pablo se gozaba en la fidelidad, en la fe, en el amor. Él hacía esa obra de Dios. Él amaba a Dios. Así él venía y oraba delante de la presencia de Dios para que nosotros y aún para los que vivieron en ese tiempo pudieran llegar a esa estatura y tener esa totalidad del Espíritu Santo. Sus oraciones eran continuas por cada hijo de Dios. Que tuviera él oraba y clamaba por cada hijo para que Cristo fuese formado en ellos, para que pudieran conocer esa verdad espiritual y pudieran comprender con todo el corazón lo que era verdaderamente lo de Cristo. En Romanos 10, 9 y 10 leemos, Romanos 10, 9 y 10, que es el que confesare con tu boca que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El Señor es poderoso después de habernos llevado a esa predestinación tan hermosa, a esa eternidad. El Señor, por medio de su Hijo, nos llevó, nos predestinó, aún nos escogió y nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Él nos dio esa redención en esa eternidad futura. Pablo hace aquí una oración hacia los creyentes de Éfeso y también a nosotros, como hijos de Dios, después de que Pablo nos mostrara lo que es ese misterio revelado. Él se preocupaba mucho por la salud espiritual de la iglesia, por cada congregación, en cada ciudad donde estaba la congregación. Él se preocupaba, y aquí le estaba hablando relativamente a los efesios. Pero él sentía todo lo que era del Señor, lo que era espiritual, ese ministerio revelado por Dios. Él por eso oró. Aquí podemos ver lo que es del versículo 15 al 23. Vemos esta oración de Pablo, cómo él siente lo de Dios, cómo él reconoce la obra de Dios, esa obra de Dios en la cruz. Y reconoce la obra de Dios por medio del Espíritu Santo en cada creyente, manteniendo una fe absoluta en el Señor Jesús. Aquí como vemos, dice, por causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro, el Señor Jesucristo, de que toma todo nombre, toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Perdón, mis hermanos, estaba leyendo el 3. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído la fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Mis hermanos, son tiempos en que Dios nos tiene orando. Son tiempos donde Dios ha levantado esos intercesores a orar, a clamar por el pueblo de Dios. Dios no tiene como pueblo de Dios y aún sintiendo a los siervos de Dios que Dios ha elegido para ir adelante, aún de nosotros, llevando esas oraciones como aquí Pablo se hacía por la iglesia. Ellos oran y sienten por estos siervos. Aún Pablo aquí estaba agradecido por esos siervos, porque esos siervos eran fieles, eran siervos que anhelaban lo de Dios, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé su sabiduría, pedía Pablo, y de revelación en el conocimiento de Él. El Señor nos hacía ver que esas bendiciones espirituales que tenemos en Cristo, y era por lo cual Pablo oraba, porque él reconocía esas bendiciones espirituales. Él reconocía que había una obra en cada creyente, en cada corazón, esa obra que se daba siendo levantada y aún en corazones agradecidos, porque el Señor habla aquí que nuestros corazones como hijos de Dios, reconociendo lo que Dios nos había dado a través de Cristo, Él nos llevaba a ese agradecimiento y a esa gloria a Dios, haciendo memoria en esas situaciones. Debemos dar aún, mis hermanos, por los que no han aceptado a Cristo y que les va revelado, como debemos también orar por los hermanos
por todos los hermanos en el transcurrir de su vida cristiana. Debemos orar por cada hermano hasta que el Señor pueda lograr por medio de su Espíritu Santo revelar aún lo que es el conocimiento, la sabiduría de Dios en un creyente. La petición de Pablo a los creyentes de Éfeso y a nosotros, porque también era nosotros, en esa sabiduría y revelación que él pedía que viniera de parte de Dios, este Espíritu en minúscula, sin duda era el resultado de la obra divina en nosotros por medio del Espíritu Santo. Aquí Pablo se centra en los bienes espirituales, lo espiritual, ya que ellos constituyen el fundamento de todo lo demás. El hecho de resaltar lo de Dios, como Jesucristo, nos hace para restar, no nos hacemos eso para restar esa deidad, sino que somos para resaltar esas virtudes. El Señor nos ha llamado a nosotros a resaltar las virtudes del Señor Jesucristo, a entender lo esencial, lo primordial, lo espiritual que quería aquí Pablo y oraba por aquello que tenía que ser revelado a su pueblo, a nosotros, como lo de Jesús. El Señor nos habla aquí en su palabra para que el día de nuestro Señor Jesucristo y el Padre de la gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza al que os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria en su herencia en los santos. El Señor, en el momento que nosotros aceptamos al Señor, en ese momento llega el Espíritu Santo a nuestra vida. Aceptamos al Señor como nuestro único y suficiente Salvador. El Señor se revela en nuestras vidas y Él nos da lo de Él. Es que sucedió en la vida del Señor Jesucristo. Esta vida, esa nueva creación, el Señor nos lo da y nos da con ello esa sabiduría que viene del cielo, esa sabiduría que oraba aquí Pablo, la cual era necesario que nos fuese revelada y aún también nos mostrase lo del Señor, todo aquello que el Señor nos dio y apreciarlo y valorarlo. Y a medida de eso vamos recibiendo de Dios esa revelación y la hace el Señor a través de su palabra. Por medio de su palabra, el Señor nos revela, por medio también de la obra del Espíritu Santo. Por eso el Señor está impartiendo tanta palabra. Por medio de esa palabra viene vida. Y es la vida en el Espíritu. Y es vida, el Señor la está sembrando en cada uno de nuestros corazones. La petición de Pablo se centra en un tema que nos lleva al conocimiento de Él. Y este conocimiento, según el original, epignosis, un conocimiento experimental pleno, nos hace conocerle más, nos hace experimentar más lo de Dios para conocerle mejor, con un conocimiento totalmente en el Señor. Cuanto nos enfrascamos, cuando nosotros como hijos de Dios, como creyentes, nos enfrascamos en cosas superficiales y en tonterías que hacen que nos olvidemos de lo realmente importante. El Señor no quiere que nos olvidemos de lo realmente importante, de la obra del Espíritu Santo que está haciendo en cada creyente. Por eso nosotros, el Señor nos pone a orar unos por los otros, como un solo cuerpo de Cristo, para que ese amor, para que todo lo de Dios sea aumentado en nosotros, este amor fraternal y nuestro conocimiento en Dios vaya en aumento. En Gálatas 5:22, ahí podemos ver lo que son los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu, ahí como lo podemos ver en Gálatas 5:22. Dice que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, porque estos son los frutos del Espíritu. Ellos nos ayudan y nos empujan a lograr que el Espíritu Santo termine su obra en cada uno de nosotros, porque a medida que cogemos lo del Espíritu, eso va siendo sembrado en nosotros. Entonces nosotros ya vamos teniendo lo que es el amor, el gozo, la ciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice su palabra ahí en Gálatas 5:22. Por eso el Señor cada día
Aún nos exhorta a meditar en esto y a orar por un conocimiento pleno, por cosas que son más importantes y valiosas de las cuales oraba Pablo en estas citas, a vivir en el Espíritu y a andar en él con sabiduría y entendimiento. Muchas veces nos ocupamos en estas cosas de la tierra y nos entretenemos en lo que verdaderamente el Señor quiere que nos saciemos, nos cojamos de lo que verdaderamente nosotros estamos hechos, que es lo espiritual. En Santiago 3:13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia y mansedumbre. Donde hay sabiduría del cielo, no hay obra de la carne, porque las obras de la carne son humanas, pero la sabiduría de lo alto es pura, es pacífica, es amable, es benigna, es llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre, sin hipocresías, y el fruto de justicia se siembra en la paz para aquellos que hacen la paz. Oremos cada uno por nuestros hermanos en Cristo en las naciones, en las ciudades, en los campos, en las veredas, por la iglesia del Señor Jesucristo. Oremos para que seamos capaces de aplicar en nuestras vidas todo lo que el Señor, por medio de su Espíritu y de su palabra poderosa que cobra vida, nos está sembrando, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, alumbrando los ojos de vuestro corazón, representando ese hombre interior, el cual el Señor nos ha dado vida. En Marcos 7:20-23 leemos en su palabra, pero decía que de lo que el hombre sale, es contamina el hombre. El 21, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, las lascivias, toda envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades salen de dentro, salen y contaminan al hombre. Pero el Señor, gloria a Dios por el Señor Jesucristo, el nuevo nacimiento transforma el corazón. Este hombre interior puede ver, pero para ver bien necesita la ayuda del Espíritu Santo. Nosotros como iglesia le pedimos al Señor siempre la ayuda del Espíritu Santo y que ayude también a nuestros hermanos, que los ilumine, que nos lleve a esa capacidad, a esa altura, nos lleve a distinguir entre la carne y el espíritu para que podamos entender y tener ese entendimiento para comprender lo que somos en Cristo, porque hay muchas cosas que son obstáculos, impedimentos y no nos deja ver lo que verdaderamente somos en Cristo y lo que verdaderamente nos lleva a Él para saber cuál es la esperanza a la que somos llamados. Entramos a formar parte de una herencia de Dios, sellados para la redención completa cuando Él venga. Esta palabra de Efesios del 15 al 23 es una palabra hermosa. En Romanos 8:24, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, por lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? El 25, pero si esperamos lo que vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El 27, más el que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, que conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Tenemos la seguridad del bien futuro y que daremos fruto en el Espíritu. Hay una seguridad, mis hermanos, en nosotros. Hay una seguridad en el cuerpo de Cristo. Es por medio del Espíritu Santo vamos a dar ese fruto. Tenemos la certeza en la palabra de Dios que nos está hablando el Señor al corazón por medio de su palabra que nos está purificando. Palabra que nos está haciendo ver como a un espejo a cara descubierta. Su palabra. El poder de Dios en nuestras vidas es el mismo poder de Dios, como hablaba aquí en Efesios Pablo, como oraba. Los hombres necesitan
desesperadamente a Dios. Son tiempos donde los hombres necesitan más a Dios. Dios quiere entrar a las vidas. Él ofrece el poder a los hombres, trayendo arrepentimiento para que se vuelvan a Dios. Prepara un día para cada uno. Dios es la mayor necesidad de cada uno de nosotros. El poder de Dios demostrado en la exaltación de Jesús su Hijo. Muchos no sabemos, ni saben muchos, y no pueden entenderlo en Cristo. Necesitamos saber lo que tenemos para llevar a una vida fructífera. Sabemos necesitamos saber lo que tenemos en Cristo. Necesitamos entender lo que Cristo hizo para poder caminar en ese camino, para llevar una vida que lleve fruto para la gloria del nombre del Señor, para ser fieles, para ser firmes, para tener una vida fructífera sirviendo en todo y levantándole la gloria a Dios. En segunda de Pedro 1:3 dice, participantes de la naturaleza divina. Nosotros somos participantes de esa naturaleza divina. Como todas las cosas, mis hermanos, que pertenecen a la vida y a la piedad, nos ha sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellos llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido corrupción que hay en el mundo a causa de concupiscencias. El 5, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al amor afecto fraternal amor, porque si estas cosas, mis hermanos, están en nosotros, abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pablo oraba a Dios para que les sobre esto que decía su palabra, para entenderlo, para que nosotros pudiésemos entenderlo, lo que nosotros verdaderamente somos en Cristo, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, porque la palabra de Dios penetra el corazón del hombre. El Señor aún nos lleva a que nosotros podamos entender lo que es la identidad de nosotros en Él, lo que es verdaderamente que nosotros, Él nos ha llamado, porque nada de lo que pase nos puede mover, nada. El Señor no quiere que nada de lo que pase nos mueva, porque estamos arraigados en Cristo, que Él es la roca inmovible y que tengamos esa seguridad que nosotros estamos ahí con Dios y que Él está con nosotros y que Él está haciendo una obra, que Él está llevándonos a esa obra perfecta y podamos entender lo que son las bendiciones en Cristo, esas bendiciones espirituales, la cual el Señor quiere que la podamos conocer aún más. Porque muchas veces hemos entendido, hemos escuchado, aún las hemos conocido, pero no en la profundidad que el Espíritu Santo nos las quiere dar a conocer. Que ya no pertenecemos a lo que es las cosas del mundo, sino que pertenecemos a Cristo. Y también tener ese corazón, mis hermanos. Corazón que Dios quiere de nosotros, al toda esa obra del Señor Jesús y que esa trascendió a nosotros entremos con adoración y con un corazón agradecido a nuestro dador, Jesucristo. Cuánta demostración de su amor revelada, su palabra, sus bondades infinitas y ver que nuestro Dios es la fuente de todo y lo necesitamos. Y esto lo podía ver Pablo ahí cuando le estaba orando. Le fue revelado. Ahí Pablo estaba orando y le estaba siendo revelado lo de Dios. Que Dios todo lo tenía dispuesto de antemano. Y nosotros como hijos estábamos dispuestos a recibirlo. Porque Dios sabía que nos iba a dar esa nueva naturaleza. Donde nosotros podíamos recibir todo lo de Dios. Todo lo que el Señor Jesucristo iba a hacer para nosotros. Dios mismo nos lo da a nosotros los creyentes. Por eso pedía espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él,
como Pablo lo oraba al Padre. Y por eso tenemos que alabar a Dios por tan grandes bendiciones espirituales y valorarlas. Dios quiere que valoremos todo lo de Él, cuanto Él está abriendo sus escrituras, hablándonos en su palabra, al tener tanta gracia, al ser elegidos del Padre, al ser redimidos por el Hijo, al ser llevados por la fe, sellados por una salvación tan grande. Sello, ese sello hermoso por el Espíritu Santo que está en nosotros. Dios hizo todo para alabanza de su gloria. Las bendiciones espirituales que tenemos como cristianos nos dice que somos escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo, según nos escogió en Él para propósito, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, para alabanza de su gloria. En los primeros versos, mis hermanos, de Efesios, del capítulo 1 y 6, ahí en Efesios 1, que el capítulo 1, verso 6, ahí dice claramente: redimidos por la sangre de su Hijo Jesucristo y sellados por el Espíritu Santo. El Señor dice acá claramente en su palabra, para la gloria de Dios. El Señor, Él quiere que nosotros podamos entender las cosas espirituales que nos ha dado a través del Hijo. Esa palabra de verdad, ese evangelio. Por Él creímos, por Él fuimos sellados, por el Hijo. Y en Él fueron hechas todas estas cosas con el Espíritu Santo de la promesa. Esas son las arras. Tenemos los recursos, mis hermanos, en Cristo. Tenemos los recursos, no podemos decir no se puede, sí se puede porque aquel que ha nacido de nuevo puede, aquel que ha tenido un nuevo nacimiento puede, porque el Espíritu Santo está en nosotros y Él está haciendo esa obra. El Señor nos habla a que no nos cansemos, a que no desmayemos, a que sigamos la carrera. Dios, a través de su palabra y de su Espíritu, hace llegar a nosotros su verdad gloriosa. Que Dios abre los ojos del entendimiento, que podamos levantarnos fortalecidos en esperanza y podamos adorar al Señor diariamente con nuestra vida de servicio, con obediencia, fructificando con fruto, teniendo su presencia en nuestros corazones. Hay un sello, en un sello, el sello es una señal de propiedad. Somos de Él y para Él. Le pertenecemos a Dios. Es una bendición tan grande pertenecer al reino de Dios. Es un privilegio, mis hermanos. Pablo describe al Espíritu Santo como las arras de nuestra herencia. Es la garantía de lo que Dios nos ha prometido. Dios se ha propuesto, mis hermanos, a través de su palabra, afirmarnos, fortalecernos, redarnos su poder de su Espíritu del Señor Jesús a nuestras vidas. Lo que es verdaderamente Jesús, lo que fue verdaderamente la cruz del Calvario, lo que fue realmente consumación, lo que fue la resurrección de Jesucristo, para quitar todo argumento, toda justificación, toda oposición. Porque el Señor quiere que podamos entender por qué estamos aquí, porque estamos viviendo la vida que el Señor quiere que vivamos. Él quiere, Él nos ha dado todo, Él nos ha dado un llamamiento, Él nos ha llamado a vivir como dice. Andar dignos de la vocación con las que fuiste salvos. El Espíritu Santo está mostrando en este capítulo como las obras de nuestra herencia, como son nuestra herencia a la posesión adquirida. Es la garantía de todo lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha prometido y Dios lo va a cumplir, porque es un Dios que promete y cumple. Y Él lo va a cumplir. Es la garantía que Él nos reservará nuestra herencia, que es nuestra redención hasta el cielo. Hay una garantía en cada vida de cada creyente. Hay una garantía que somos de Dios y Dios nos está preparando y Dios está haciendo su obra en nosotros, esa obra. Y por eso nosotros debemos entregar todo y reconocer que hay una entrega final, que es donde Dios nos va a glorificar. Pablo dice
para motivarnos y agradecerle a Dios por todo. No importa, no importa el momento, ni en qué situación nos encontremos, mis hermanos, no importa. El Señor quiere darnos esta palabra para que en medio de tantas cosas, aún en limitaciones de nosotros mismos, aún en temores, que nada nos impida, nada, que nada sea impedimento. Debemos entender que Dios nos ha dado tanto de Él. Dios nos ha dado tanto de Él. Por eso nosotros como hijos de Dios debemos valorar lo que Dios nos ha dado. Por eso Pablo oraba aquí en el Espíritu, oraba espiritualmente. Él hablaba a ese hombre interior con ese propósito de que nos alimentemos, de que a medida que nosotros reconocemos la obra de Jesús, de ese deseo, de ese amor a Él, de nosotros hacia Él, de alabarle, de agradecerle, de siempre tener ese corazón de agradecimiento. El Señor quiere que nosotros seamos hijos agradecidos, porque es que la obra que Él hizo es grande y es hermosa y es eterna. Y Él quiere que nosotros agradecemos. Él, acá como Pablo, oraba para que los efesios y aún nosotros, mis hermanos, viviéramos esto y aún nuestras generaciones, que tuviéramos ese espíritu de sabiduría y de conocimiento pleno, conocimiento, como dice ahí el verso 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para crecer en el entendimiento de esas verdades y puedan conocer a Dios de una manera más completa. El Señor quiere que le conozcamos y nosotros anhelemos conocerle más y más. Y eso oraba Pablo, porque Pablo aún con su apostolado decía que a fin de conocerle y el poder de resurrección, conocer ese poder, mis hermanos. En Filipenses 3:7 dice su palabra, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Así el Señor quiere que nosotros hacemos, cojamos lo de Él, esa vida de Cristo, todo lo que es Cristo, todo lo que Él hizo, toda su obra redentora, toda su obra poderosa. Así que es importante, mis hermanos, que nosotros tengamos un conocimiento más grande y amplio y profundo. Dios anhela intervenir por medio de su Espíritu Santo para que ocurra, para que ese aumento en ti, en mí, venga. Eso pedía Pablo ahí. Y así pedimos nosotros también para que ese aumento en el Espíritu, para que eso ocurra en los demás hermanos, para que ocurra en la iglesia de Jesucristo en la tierra, para que ocurra en cada uno de nosotros, para que eso alumbre los ojos de su entendimiento, eso que provee la palabra de Dios, que nos ayuda, que nos hace reconocer, que nos hace apreciar tantas bendiciones que tenemos en Cristo, esa esperanza a la que nos ha llamado en el verso 1:18, ahí como vemos en su palabra en Efesios, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que los hallado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, las riquezas de su gloria en la herencia de los santos, aleluya. Ahí en 1:18, su gran poder incomparable para aquellos que creen. La esperanza que Pablo habla no es una esperanza ni un deseo vano, es como una confianza, es una seguridad cierta en Dios, que nos escogió desde antes de la eternidad, que no es una mentira, que es una realidad, que Él nos escogió y que nos escogió desde antes y nos dijo que ya éramos sus hijos, que teníamos su imagen y que íbamos a tener su imagen para parecernos a Él y nosotros y a las generaciones. Y Dios nos habló de estas verdades gloriosas que trascenderían por la eternidad, reconociendo y llevando para alabarle. Cuánta gracia, cuánto amor.
y a su debido tiempo nos redimió. ¿Cómo olvidar, mis hermanos, cuando Él nos redimió? ¿Cómo olvidar ese hermoso día que se reveló a nuestras vidas? ¿Cómo olvidar ese día que nacimos de nuevo, que nacimos del Espíritu? ¿Cómo olvidarlo? Glorioso, ese día fue glorioso. Y también nos dio su sello, otorgándonos el Espíritu Santo, una promesa grande. Dios habla al corazón claramente. Todo es eterno y nos bendice desde ahora en el presente, aquí, desde ahora, en este tiempo. El Señor nos bendice. Una herencia es un regalo, mis hermanos. Él nos dio un regalo, nos dio una gracia. Esta es la manera que Dios trata con sus santos. Todo creyente en Cristo que ha nacido de nuevo, sellado por el Espíritu Santo, es hijo de Dios, porque sus ojos son alumbrados acerca de la grandeza del plan de Dios en cada uno de sus hijos, en los ojos de su entendimiento, y para que les sea claro y entendido, y esa esperanza que Él nos ha llamado, porque hay una esperanza y esa esperanza no se pierde. Por eso cada día cobramos ánimo, porque hay una esperanza que somos sus hijos. La palabra de Dios levanta nuestro corazón, levanta nuestro espíritu, fortalece nuestra fe para acordarnos que tenemos una esperanza a la que Él nos ha llamado, que tenemos una riqueza en su gloria, en su reino. Pablo reconoce que el verdadero conocimiento de Dios viene del Espíritu Santo y resulta en un cambio de vida, mis hermanos. Se ve la transformación de sus hijos que han nacido de nuevo en el proceso, en el camino del desprendimiento. Si sabéis estas cosas, somos bienaventurados. Somos bienaventurados si las sabemos y aún si las hiciéramos. Oh Padre Santo, el Señor quiere que podamos entender su palabra, podamos entender lo que el Espíritu está haciendo, que el Espíritu está revelando. Estamos recibiendo palabra por el Espíritu. ¿Cuánta palabra Dios nos está hablando, mis hermanos? Dios insta que nosotros podamos ser entendidos en lo que el Espíritu Santo está hablándonos por medio de cada palabra que nos da, que haya una sed en ti como hijo de Dios, que el Espíritu tuyo, que el Espíritu mío anhele lo del Espíritu, anhele cada palabra, porque en cada palabra Dios te habla. Cada palabra Dios te está hablando, porque tienen que empezar a verse en los cambios, porque la palabra transforma, porque la palabra es necesario que la recibamos, que la dejamos penetrar en nuestros corazones, que podamos entender de lo que hemos sido dotados en Cristo, en todo nuestro ámbito, cambiar las vidas, que sean transformadas, que sea nuestro anhelo, que nuestras vidas sean transformadas, que podamos vivir esa vida en el Espíritu. Por eso el Espíritu Santo nos ayuda, Él nos ayuda, Él nos ayuda. Y nosotros como hijos de Dios decirle: Espíritu Santo, ayúdanos, Espíritu Santo, te necesitamos. Espíritu Santo, queremos conocer la hermosura de lo que es la vida de Cristo, de lo que es Cristo, de lo que es su sabiduría, de lo que es el entendimiento, de lo que es alumbrarnos la luz, nuestro entendimiento, hablar a nuestro espíritu. En 2 Corintios 3:18, 2 Corintios 3:18 dice su palabra: por tanto, nosotros, todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma, como por el Espíritu del Señor. Nosotros, por medio del Espíritu Santo, somos transformados y vamos de gloria en gloria, porque llevamos la imagen, a medida que vamos siendo transformados a la imagen del Señor, por medio del Espíritu Santo. Se ve la gloria de Dios, se ve el Señor Jesucristo en nosotros, se ve el Espíritu Santo, se ve esa sabiduría y ese conocimiento en cada uno de nosotros, esta misma presencia de Dios, esas armas del Espíritu. Primera de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos escuche. Mis hermanos, en ese momento que estaba orando Pablo en el Espíritu, sus oraciones eran escuchadas,
porque esa era la voluntad de Dios para ellos y para nosotros. Pablo estaba pidiendo al Señor los más ricos tesoros espirituales. El Señor nos da esas riquezas en Cristo. Si lo tenemos, si no lo tenemos, pidámoslo, porque nos hace falta. Pero en Cristo todo nos fue dado, y debemos entender que a medida que nosotros entramos en el Espíritu, nos es dado todo, nos es dado, nosotros fuimos dotados de lo de Él. En el verso 19 y 20 de Efesios 1, dice su palabra, y cual la supreminente grandeza de su poder, para con nosotros lo que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Gloria a mi Señor, gloria a mi Señor. Dice ahí del 1, el 19 y el 20, Efesios 1, que el Señor nos da ese entendimiento de su gran poder, ese entendimiento por su herencia gloriosa, como vemos ahí en su palabra, también el poder de la palabra, porque el Señor nos ha dado la palabra con poder. Por eso la palabra del Dios es espíritu y es vida, porque la palabra de Dios viene con espíritu y vida, la grandeza de su poder. En griego, unamis, que significa fuerza interna, es el poder utilizado para la encarnación de Cristo. Cristo, todo lo que sucedió con el Señor Jesucristo, Él fue así en nosotros, y nosotros podemos tener todo lo de Él. Él entró a nosotros, la vida de Cristo está en nosotros, y nosotros sí la podemos vivir porque nos lo dio el Señor en la nueva creación. Y Pablo oraba ahí por esa sabiduría y por ese entendimiento, para que pudiésemos entender eso, que lo de Cristo lo tenemos nosotros. Por eso el Señor quiere que oremos por ese entendimiento y por esa sabiduría. En Lucas 1:35, respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Fue anticipado el poder de Dios en la encarnación de Cristo, y el poder del Altísimo lo cubrió. Así nosotros, como sus hijos, vino la sombra del Omnipotente sobre nosotros. En el momento que nosotros aceptamos al Señor y Él se reveló a nuestras vidas y nacimos de nuevo, fuimos dotados de todo lo de Cristo. Por eso el Señor quiere que caminemos en eso, que como hijos de Dios caminemos en eso y veamos que eso es lo más importante, mis hermanos. El Señor está levantando hijos de Dios en el último tiempo, llenos de su presencia. Mire, hay muchas cosas que nos pueden abatir. Hay muchas cosas, aún conflictos, dificultades en el diario vivir, muchas cosas que vivimos aún económicamente, muchas cosas que se sobreviven en esta tierra, pero nosotros tenemos a Cristo en nosotros. Nosotros somos esa simiente santa en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ahí vemos en Efesios 1:19. Vemos ahí en nosotros lo que Dios ha trabajado en nosotros profundamente. Dice su palabra, y cuál supremente grandeza de su poder para con nosotros lo que creemos según la operación del poder de su fuerza. El poder de Dios por medio de Cristo vino a nosotros. Nosotros, el poder de Dios está en nosotros porque es de Cristo, y vino a nosotros para que nosotros, el Espíritu Santo, trabaja en nosotros profundamente con el poder de Dios. Por eso no es porque nosotros
no lo podamos hacer. Hay un poder en nosotros y debemos pedir la ayuda al Espíritu Santo para que nos ayude, porque ese poder está ahí para ayudarnos a que podamos ser transformados, porque cuando hay un anhelo, porque cuando hay corazones que se le humillan a Dios, que le reconocen a Dios, que saben que le pertenecen a Dios, saben que la obra la puede hacer el Espíritu Santo. Por eso el Señor nos lleva a que le pidamos la ayuda al Espíritu Santo. Colosenses 1:29, para lo cual también trabajó luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Poderosamente. Hay un poder, mis hermanos, que actúa poderosamente en los hijos de Dios, que actúa en nosotros, y el Señor quiere que nos hacemos de ese poder, porque actúa en nosotros produciendo cambios para expresar la grandeza del poder de Dios en nosotros. Por eso hay cambios, por eso vemos muchas vidas que están siendo transformadas, que están siendo cambiadas, vidas que no quieren lo mismo, que quieren vivir en esa naturaleza nueva, expresando el significado de la resurrección del Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo revela ¿dónde es el acontecimiento, mis hermanos? Donde Dios emplea su poder y su recurso. Esto añade mayor fuerza al evento glorioso en la resurrección. Se necesita el poder de Dios para la resurrección. Y así en nosotros, como se necesitó el poder de Dios para la resurrección de Cristo, así también en nosotros sus hijos nos ha sido dado en los que creemos. Es algo grandioso. La muerte de Cristo es lo que expresó totalmente ese amor de Dios. Esa muerte representó todo el amor de Dios para nosotros. En Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese mismo poder opera ahora en nuestro interior. Por eso adoramos, por eso le damos gracias a Dios, por eso nosotros no cesamos de adorarle, por eso en nosotros hay alabanza, por eso en nosotros hay adoración, al ver su palabra como obra en nuestras vidas, a ver su palabra como cobra vida en cada uno de nosotros, porque su palabra nosotros no podemos dejar que lo de Dios se muera en nosotros, porque eso viene, es un paquete que Dios nos dio y ahora entendemos. Y no tenemos excusas, mis hermanos. No tenemos excusa, tenemos una herencia, tenemos una vida. Tenemos que vivir muchas veces tenemos que vivir cosas, si es verdad, pero tenemos que entender que por medio de ese poder sobrepasamos todo, porque el poder de Cristo en nosotros por medio del Espíritu Santo, amándole, apreciándolo de Él, aún levantándonos. Cuando nos sentimos ánimo, levantémonos, porque el poder de Dios en nosotros es la fortaleza de Dios, no es humana, eso viene de Dios. Y cuando se la pedimos, Dios nos da. Si le pedimos al Señor que nos dé su Espíritu Santo, que nos ayude, y que venga ese cambio para siempre en nosotros, en el nombre de Jesús. Ese poder que estuvo en Cristo, esa acción de su fuerza sobrenatural en nosotros son lo que Dios nos equipó a cada creyente, a cada uno de nosotros, lo que Él nos ha dado para glorificarle, para exaltarle, que está ese poder en nosotros para glorificar a Dios, para anhelarlo como Él nos anhela. Es lo mismo que operó en Cristo, mis hermanos, ese poder de vida, ese poder de resurrección. ¿Cuántos muertos, mis hermanos? Pero Dios quiere darles vida, porque Dios quiere llamar a sus hijos, a aquellos que son hijos pródigos, para que vuelvan a su Padre, al camino, porque hay poder de Dios sobre ellos para que vengan, y Dios manda ese poder en el Espíritu para que ellos sean levantados. Por todo muerto es levantado en la presencia de Dios. Todo muerto en la presencia de Dios tiene que vivir. En Efesios 1:20, como lo vemos ahí en su palabra, lo cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentada a su diestra en los lugares celestiales. El Señor
tuvo su lugar celestial y lo tiene. Así Él nos dio lo mismo. Nosotros vamos a tenemos esa esperanza, esa seguridad, entender ese poder con que nos guarda y asegura el cumplimiento de su esperanza maravillosa, la cual es nuestra en Cristo. El poder que lo resucitó de los muertos, resurrección y ascensión que levantó a Cristo de los muertos, de la tumba a la tierra y de la tierra al cielo. Es el mismo poder que nos elevará a la gloria. Es hermoso porque ese mismo poder nos elevará al Señor, nos llevará a Él el día que el Señor venga por nosotros. Gracias, Señor, por Jesucristo, nuestro amado Jesús. Muchas veces, mis hermanos, nos preguntamos si Dios puede hacer esto con nosotros o por medio de nosotros. Pero mis hermanos, cuando miramos lo que operó en Cristo y lo que logró en su fidelidad, hacer al Dios, al Padre, que todo fue a favor de su Hijo. Y así con esa misma fidelidad, mis hermanos, ya su obra a nuestro favor por medio de la superinminente grandeza de su poder para nosotros los que creemos en Él. El mismo poder divino y sin límites que operó en Cristo, resucitándolo de los muertos, nos levantará también de los muertos a ti y a mí. Y aún nos ha levantado de los muertos, porque sin Cristo estábamos muertos, pero Él nos ha levantado y aún nos levantará cuando nos lleve con Él para el cielo. Ese poder de resurrección está completamente a nuestra disposición para vivir, para servir la gloria de su nombre. Muchas veces, mis hermanos, pensamos, ¿quién soy yo, Señor, para recibir todo esto tan grande y tan hermoso, Señor? Pero, mis hermanos, a Él le plació darnos la vida de Cristo. El Señor nos lleva a anhelar todo lo de Él, anhelar todo lo de Cristo, anhelar su poder, ese poder de Dios, que todo lo muerto cobre vida, que todo lo muerto resucite en el nombre de Jesús. Que podamos orar para que todo lo que ha estado muerto en la iglesia resucite en el nombre de Jesús por medio de su poder, que nos da vida en el Espíritu para cumplir el propósito y el plan de Dios. En Efesios 2, 6 y 7. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pablo, mis hermanos, habló de este evento como si ya hubiera tenido lugar. Ya resucitamos con Cristo. Ya para Dios las cosas son hechas. Por eso el Señor quiere que caminemos con esa fe, que creamos, que le creamos al Señor, que tenemos un lugar celestial, que haya gozo en nuestros corazones, porque tenemos que permitir que nos abatan. Cuántas cosas luchan contra el alma, pero Dios quiere que nos aferremos de lo de Él, de esa vida de Cristo, por el poder de Dios, tener ese conocimiento de ese poder, tener el conocimiento de esa resurrección. Que esa es la base para confiar en su palabra, que esa es la base, ese es el fundamento, es Cristo. En Hebreos 13, 5, 6, sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que pueda hacer el hombre. Podemos decir confiadamente, mis hermanos, que el Señor es mi ayudador, que no temeremos lo que pueda suceder en este mundo, que no temeremos a las malas noticias, que no temeremos que esto va de mal en peor, que no temeremos que todo está aconteciendo y cumpliéndose, que no temeremos, que nos afirmaremos, que nos fortaleceremos, que le daremos la gloria, le daremos gracias a Dios en todo y por todo. Aleluya, y para siempre y por siempre, por el poder de Dios, porque se está cumpliendo toda su palabra poderosa.
pero tenemos que tener entendido que tenemos la vida de Cristo. Y como nosotros tenemos esa vida, damos vida, ese poder es el que actúa en nosotros, mis hermanos, como en Cristo, dándonos vida. Así es ese poder, sentándole a su diestra los lugares celestiales. El Señor estuvo 40 días y 40 noches después de la cruz. Y Él se fue al cielo, complacido y satisfecho en su justicia, porque había cumplido el propósito y le dio la bienvenida al Padre. Toda justicia se cumplió, toda santidad de Dios que se demandaba se cumplió en Jesucristo. Y el Señor también nos da la bienvenida a su reino, porque somos sus hijos, porque todo propósito se tiene que cumplir en nosotros, porque nosotros tenemos que entender y tener el conocimiento y la sabiduría que somos de Dios y tenemos lo de Dios, que tenemos lo del Señor, que debemos pedir por hecho, porque eso es lo excelente, eso es lo valioso. Eso es lo que nos lleva a exaltarlo. Y lo llevó a Jesús, a Cristo, a exaltarlo ante todo principado y autoridad, poder y señoría. Señor Jesucristo fue exaltado. Y todo nombre que se nombre, no hay nada que se pueda poner al Cristo resucitado. Gloria a su nombre. Ese es nuestro Señor Cristo, Rey de Reyes, Señor de Señores. Dios nos ha dado un llamado, una esperanza, una herencia. Dios nos ha dado su poder, como hablaba aquí, oraba Pablo en Efesios 1 del 15 al 23. Hablaba de una esperanza, de una sabiduría, de un conocimiento, de una herencia, de un poder. Mateo 25, 14 al 30. Ahí vemos, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Mis hermanos, 2 de ellos produjeron más, y fueron bendecidos. El otro manipuló y fue reprobado. Dios quiere que valoremos, que sepamos lo que tenemos, cuanto Dios nos dio en Cristo, y lo usemos para su gloria. Aquí como vemos, 2 fueron bendecidos porque valoraron, y el otro no fue bendecido porque no valoró. Dios quiere que valoremos y sepamos lo que tenemos. Dios nos ha dado mucho en Cristo. ¿Cuánto Dios nos ha dado en Cristo? Que lo usemos, mis hermanos, todo lo que Dios te ha dado a ti, todo lo que Dios nos ha dado a nuestras casas. Hay muchas casas que han sido bendecidos con lo de Dios. Hay muchos que tienen mucho de Dios, de Cristo. Que lo valoremos, que lo cuidemos, que lo honremos, que no lo cambiemos por nada, que nada nos sea estorbo, que nada nos pedimento para entender de lo que nosotros, el Señor nos ha dado y que cobra más valor que cualquier tesoro de esta tierra. Lo que hemos recibido por su amor y su gracia es valioso, mis hermanos, y poderoso. Hay que reconocerlo todo lo que Dios nos ha dado y apreciar todo y pedir. Hay que pedir por el pueblo de Dios para orar y para mantenernos. Tenemos que pedir esa oración en el nombre de Jesús. Hay que pedir y orar para que el propósito se cumpla. Pues oremos para poder entender en una total esperanza que el poder desplegado de Cristo conmocione nuestro ser y nos involucre totalmente en el propósito de Dios. Que dejemos que el Espíritu Santo comience esa obra en muchos que hacen falta. Que el Espíritu Santo haga esa obra poderosa, que lo dejemos, que valoremos, que lo entendamos por completo, que podamos conocerle en todo lo que fue su vida, conforme al Evangelio, mis hermanos, que operó dentro de nosotros por su Espíritu, que remueva todo, que saque todo para ser glorificado nuestro Dios. La resurrección de Jesús es la piedra angular, mis hermanos, del cristiano.
la resurrección de Cristo. Él es nuestra piedra angular. Él es nuestro sostenimiento. Él es el poder por medio del Espíritu Santo. Él es la vida. Señor quiere que en esta noche podamos entenderlo, que podamos entender estas palabras, estas oraciones, cada oración que el Señor está haciendo, cuánto Dios nos está hablando, mis hermanos. Dios quiere que podamos ver lo más importante, que nada nos haga estorbar el camino, que podamos traer esa vida de Cristo a nosotros, ese poder, esa sabiduría, ese conocimiento, que queremos más conocimiento, que queremos más conocerle, que queremos más vivir para Él, que queremos lo de Él, lo queremos, porque son tiempos donde Él está impartiendo lo de Él, son tiempos donde el Señor está impartiéndole a la iglesia, a las naciones. Dios está tocando los corazones, está llevando a entender lo que es verdaderamente valioso, llevándonos al conocimiento pleno de Cristo, a que todo lo de Cristo nos fue dado a nosotros, pero el Señor fue fiel, valoró hasta el último momento, cumplió el propósito por el cual fue enviado a la tierra, porque Él sabía que tenía que dejar un legado, y ese legado cayó sobre nosotros, sus hijos en la tierra, y nosotros tenemos que responder por ese legado precioso, y el Señor quiere que valoremos eso, que pidamos, si no tenemos sabiduría del cielo, la pidamos a Dios, para poder encaminarnos en el camino, para poder entender y verle a Dios y conocerle, que sean alumbrados nuestros ojos del entendimiento, que se abra el entendimiento para poder recibir esa luz, esa precioso que el Señor nos está dando en estos tiempos de palabra, porque Dios nos está hablando tanto, mis hermanos. Mire que cada hermano cuando habla y da la palabra, cuando lo dan los pastores, es tan hermosa, mis hermanos. Valoremos, sigamos el camino. Hay de Dios en nosotros, hay de Cristo en nosotros. No podemos rechazar este camino, no podemos rechazar, porque eso es glorioso, esto va más allá de la eternidad. Y un día Dios vendrá y se completará en el cielo su obra con nosotros. Será completado al llevarnos allá, porque seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y seremos glorificados, dice su palabra, seremos glorificados. Y ya no será más esta carne, ya no será más aquí en esta tierra, porque el Señor tiene algo grande, porque ya estamos, lo de Cristo está en nosotros. Por eso que podamos amarlo, valorarlo, darle gracias, gracias. Démosle gracias en esta noche al Señor por su palabra. Démosle gracias por los méritos de Cristo. Démosles gracias porque el Señor Jesucristo está sentado a la diestra del Padre, porque el Señor Jesucristo lo logró en la cruz del Calvario, porque Él venció por nosotros. Démosle gracias al Señor, porque Él nos trajo la sabiduría que viene del cielo, porque Él nos trajo la revelación por medio del Espíritu Santo, porque nos ha sellado con sello del Espíritu de Dios, nos has dado las alas del Espíritu. Oremos en el nombre de Jesús, para que todo esto de Cristo sea formado en la iglesia y la iglesia pueda entender lo que en el poder de Dios, por medio de Cristo, la iglesia, que podamos entenderlo, que es poder de Dios, el Evangelio es poder de Dios, el Evangelio es poder de Dios y nos ha dado, es la misma vida encarnada de Cristo en nosotros, que lo podamos entender y valorar. Ayúdanos, Señor, es nuestra oración en esta noche como pueblo de Cristo, es nuestra oración que nos ayude, Señor, a valorar, que nos ayude a valorar, que nos perdone, Señor, cuando no hemos entendido lo que tenemos de Cristo en nosotros, que es el mismo Cristo en nuestras vidas, que es el mismo Cristo en nuestro espíritu, así como es ese aliento de vida del Padre está en nosotros como estuvo en el Señor Jesús. Así, Señor Dios mío, caminamos en esta tierra para que todo aquello, esa herencia que nos has dado, que es celestial, que es eterna, muchos conocer acá, Padre, impregnarse de ese amor, impregnarse en esa vida, en nombre de Jesús, Señor. Glorificamos y exaltamos tu nombre por este tiempo hermoso de oración, de palabra que tú nos has dado. Gracias, Padre.
Y desde ahora, Señor, oramos por la palabra que vendrá, Señor, que recibiremos. Preparamos nuestros corazones porque hay un espíritu dentro de nosotros que la anhela. Anhelamos la palabra, anhelamos que el Señor nos hable, anhelamos que orar aún en el espíritu como Pablo oraba ahí, por pedir esa sabiduría, ese entendimiento, para que Cristo nos fuese revelado lo que es todo lo de Cristo en nosotros, Señor. Que nada, Señor, nos mueva, que nada nos separe del plan perfecto de Dios, que nada nos aparte. No hay nada en esta tierra que nos pueda apartar de Dios. No hay nada en esta tierra, porque lo de Dios es eterno. Por eso nos agarramos de Cristo, en el nombre de Jesús, que la iglesia pueda entenderlo. Por eso oramos por toda la iglesia, en las naciones, en los campos, en los pueblos, en las veredas. Oramos por la iglesia. Ten misericordia, mi Señor, que podamos entender lo que, como oraba Pablo, le pueda dar entendimiento. Señor, ábrenos el entendimiento, Señor, de lo celestial, Señor. Dios mío, de lo del Espíritu, queremos más. Háblenos el entendimiento. Lo necesitamos, Señor. Gracias. Bendecimos este tiempo. Aleluya, mis hermanos. Nos despedimos en esta noche para la honra y gloria de su nombre.